Le damos la bienvenida a la profesora Verónica Sánchez, quien es profesora adjunta regular y profesora asociada interina de asignaturas del área contable de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También se desempeña como subsecretaria académica regional de dicha facultad. La profesora Verónica Sánchez nos acompañó durante diferentes ediciones a lo largo de todos estos años de nuestro querido simposio. En esta oportunidad la invitamos como disertante y nos va a compartir su trabajo titulado Los objetivos del desarrollo sustentable y su relación con la información financiera para una gestión sostenible. Bienvenida, Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes a la audiencia. Ante todo, muchísimas gracias a los organizadores por haberme tenido en cuenta para ser expositora en este simposio tan querido, que se extraña mucho el no estar por allá. Pero bueno, esperemos que el año que viene ya podamos vernos nuevamente cara a cara y visitar esa hermosa ciudad, como es usual. Así es. Vamos a compartir, ¿sí?, el PowerPoint sobre nuestro tema de hoy. Y bueno, la idea acá un poco es ver cómo se va relacionando estos objetivos del desarrollo sustentable, estos ODS relacionados con esta Agenda 2030, en la cual diversos países han adherido a ellos, incluyendo el nuestro, y también cómo desde las empresas tenemos que, o tienen, mejor dicho, que tener en cuenta esto para poder brindar información, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y ambiental, y poder lograr una gestión sustentable o sostenible, ¿sí?, en la administración de los recursos. Entonces, si comenzamos a hablar, decimos, ya esto, digamos, no es novedoso, esto ya comenzó con el nuevo milenio, donde ya la visión del empresario, la del potencial inversor, ¿sí?, ya no es solamente obtener rentabilidad pensando únicamente en maximizar utilidades, sino que hoy también esto se tiene que realizar teniendo cuidado, o sea, haciendo un cuidado y protección del medio ambiente y de los recursos naturales, porque de esa manera se puede proceder a obtener una rentabilidad financiera que vaya acompañada de decisiones que justifiquen estos aspectos sociales y ambientales que se tienen que tener en cuenta, y de esa manera poder lograr una valoración de estos impactos en lo que tiene que ver con el medio ambiente y también en la sociedad en su conjunto. Por eso hablamos de impactos ambientales e impactos sociales. Pero para ello, los entes no alcanza solamente con tratar de evitar generar impactos negativos que afecten a sus grupos de interés, sobre todo en la toma de decisiones que estos grupos deben realizar y en la sociedad en su conjunto, sino que si queremos que comiencen a actuar como agentes de desarrollo sostenible, tienen que empezar a generar impactos positivos que puedan ser externalizados, que puedan ser reconocidos, que hagan que cambie la forma en que se hacen los negocios y se mejora el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y para ello, estos objetivos de desarrollo sostenible van a permitir proporcionar un marco que es universal y coherente para poder guiar todas estas contribuciones, ¿sí?, hacia no solamente la valoración para las generaciones futuras, sino también crear valor, y valor en el negocio y un valor que pueda ser compartido. De manera tal que las organizaciones, no importa cuál sea el sector o el modelo de negocio que lleven a cabo, puedan identificar cuáles son esos objetivos, cuáles son las metas, ¿sí? Esas metas, qué capacidad tienen de poder influenciar y empezar a realizar actividades y operaciones que contribuyan a ese cuidado del medio ambiente, no solamente a nivel local, sino también internacional. Y hoy ya podemos ver que hay un creciente número de empresas y de instituciones que trabajan orientadas hacia estos objetivos, de manera tal de que se pueden satisfacer, ¿sí?, las distintas necesidades que tienen estos grupos de interés o stakeholders, ¿sí?, y que ya van alineados con estos principios de sustentabilidad. Entonces, si vamos a hablar de
¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, yo acá puse en una filmina, ya son conocidos por todos, ¿sí? Estos 17 objetivos que conforman esta Agenda 2030, y de los cuales en nuestra charla nos vamos a centrar tanto en el objetivo, en el ODS número 7, que tiene que ver con el tema de la energía asequible y no contaminante, con esto de energías alternativas, y su vinculación también con el número 13, porque si hablamos de acciones por el clima y queremos revertir esta situación de cambio climático, la utilización de energías renovables o sustentables van de la mano. Por eso es que, bueno, vamos a hacer hincapié en estos dos. Y hablamos de lo que está pasando ahora, post pandemia, ¿sí? Con esta responsabilidad social y ambiental, que la tenemos que analizar desde los tres sectores, ¿sí? Para poder cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Desde el punto de vista del sector público, a través de las acciones que hace el Estado, desde el punto de vista del sector privado por las empresas y de nosotros como sociedad civil, como consumidores. Entonces, si hablamos desde el punto de vista del Estado, estamos diciendo, bueno, el Estado se tiene que, digamos, las políticas, la fijación de políticas públicas, ¿sí? Que tienen que permitir, o sea, mejor dicho, se tienen que establecer políticas públicas que permitan cumplir con estos objetivos. ¿En dónde? ¿Cuáles son los objetivos que se tienen que fijar? Transformarse en un facilitador de estas condiciones para que puedan trabajar en conjunto el sector privado y la sociedad civil. Y para ello a lo mejor es necesario modificar matrices de producción, de consumo, de transporte de energía, como para que el Estado se transforme en un garante de esa sustentabilidad ambiental y de esa manera entonces poder cumplir con esas metas establecidas. Ello va a ayudar a que el sector público, el sector privado, ¿sí? obtenga o sea, la sustentabilidad ocupe un lugar importante como una estrategia de negocio. O sea, esto no tiene que ser exclusivamente para mejorar la imagen, ¿sí? Porque muchas veces se utiliza estos objetivos en la información que brindan las empresas, a lo mejor en sus páginas web, donde tienen toda una página dedicada a todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, con cuidado del medio ambiente, ¿sí? Pero solamente a los efectos de mejorar su imagen. Y después cuando esa información se tiene que ver traducida en los informes que presenta, a veces no es tan fácil de dilucidar si tuvo que aplicar determinados recursos o realizar determinadas erogaciones para cumplir con aquello que dice en su página web con relación a la sustentabilidad y no está identificado claramente en el reporte financiero. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, lo tiene que incorporar como una estrategia de negocio y no solamente como una mejora de su imagen. Obviamente que si se cumple esta estrategia de negocio que ayuda a mejorar la imagen, hace que nosotros como consumidores estemos dispuestos a elegir estos productos, dado que hoy en día los consumidores tenemos, digamos, la sociedad civil desde el punto de vista de consumidores, tenemos un poder importante porque podemos convertir a un producto como una marca líder eligiendo ese producto o podemos también a través de las críticas que se le puede hacer a ese producto hacer que, digamos, dejar de consumirlo, ¿sí? Y en eso actúa mucho el tema de las redes sociales, ¿sí? Que contribuyen mucho a todas estas encuestas que se realizan y estas opiniones que la gente realiza. Entonces, si nosotros como consumidores vemos que tanto el Estado ha colaborado con el sector privado para poder llevar a cabo esos alineamientos de sustentabilidad, ¿sí? Vamos a elegir esos productos no solamente por el valor económico que tienen, sino también porque sabemos que al momento de su producción o al momento de su comercialización se tuvo en cuenta la dimensión de estos impactos sociales y de la sostenibilidad ambiental asociada, y entonces se ha obtenido un producto que es beneficioso con el ambiente, del cual entonces como consumidores estamos dispuestos a adquirirlos, a pesar de que a veces su valor de mercado pueda ser un poco más alto que aquel que no cumplió con estas condiciones. Pero preferenciamos a esa empresa por sobre otra de la competencia
que no realiza lo que se llamaría una producción limpia para la obtención de estos productos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para integrar esta cuestión de los ODS con la estrategia empresarial? Entonces, decimos, las empresas, las organizaciones, ¿sí? Para poder realizar todas estas acciones necesarias y poder integrar los ODS a esta estrategia empresarial, deberán realizar una comunicación, tanto a nivel interno, hacia sus recursos humanos, hacia lo que se pretende, ¿sí? Que esta empresa tiene que mostrar hacia afuera, y también una comunicación externa de cuáles son los compromisos que se quieren asumir. Y ahí también muchas veces puede ayudar todo lo que tiene que ver el tema de la gobernanza, ¿sí? De una buena administración, digamos, de una administración que sea sustentable y que se pueda mostrar hacia afuera. Porque eso va a ayudar a generar ciertos beneficios y oportunidades, como pueden ser brindar oportunidades de negocio extras a aquellos a los que realiza la empresa en sí, o sea, poder realizar actividades conexas, sobre todo incrementar su rentabilidad, ¿sí? Y en el corto plazo. El hecho de tener que asumir una responsabilidad social, y no solamente hacia adentro, con empleados que trabajan en un ambiente confortable, ¿sí? Donde se sienten escuchados, se sienten protegidos, sino también hacia la comunidad, porque en definitiva la empresa está inserta en un contexto en el cual tiene que convivir con las personas que viven a su alrededor, y por lo tanto tiene que asumir también responsabilidad en ese sentido. Y por otro lado también se beneficia porque van a disminuir los riesgos que estén relacionados con lo económico, con lo ambiental y lo social. Y para ello lo que la empresa debería de realizar es una evaluación de los impactos. ¿Cuáles son los impactos actuales y cuáles son los potenciales? Tanto positivos como negativos, ¿sí? No dejemos los impactos negativos de lado y potenciemos también los impactos positivos, ya que la actividad que va a llevar la empresa a cabo, ¿sí? Si va a tener que tener en cuenta estos ODS, lo que va a lograr es asignar en todo lo que es la cadena de valor en la obtención del producto, ¿sí? Va a generar impactos, o debiera de generar impactos positivos. Y de esa manera poder identificarlos, ¿sí? Poder brindar externalidades, información sobre cómo se han potenciado esos impactos positivos, y también información de cómo se ha evitado o reducido los impactos negativos, ¿sí? Es bien visto cuando la empresa dice, bueno, yo en este ejercicio realicé estos impactos que resultaron perjudiciales para la actividad, pero pretendo modificarlos para el próximo ejercicio, y en el siguiente periodo demuestra que realmente esos impactos se lograron reducir. Eso hace que sea bien visto, que se demuestre que está asumiendo una responsabilidad social, y por supuesto, que acá es lo más importante, toda la comunicación a los distintos grupos de interés, a los consumidores también, a través de esos informes financieros, conocemos todos, esos estados contables de presentación, y también acompañándolo con información no financiera, como pueden ser las memorias de sostenibilidad. Y para ello, ¿qué necesitamos? Y necesitamos que el sistema de información contable no solo brinde información que está relacionada con la liquidez y la rentabilidad del ente, eso ya sabemos que lo hace, sino también que este sistema de información empiece a comunicar sobre si es que se ha producido, cuál es el grado de contaminación que la empresa realizó, o cuáles son las medidas preventivas, porque si estamos hablando que hubo contaminación, que sí, que entonces vamos a tener que ver cómo la empresa lo puede remediar y tener que asumir los pasivos ambientales que se puedan originar, pero también qué medidas preventivas ha asumido para precisamente evitar que esta contaminación se genere. Y en esas medidas preventivas seguramente puede haber la adquisición de activos financieros, ¿sí? De lo que puede ser propiedades, plantas, equipos o bienes de uso, como lo queramos llamar, que van a permitir llevar a cabo esa actividad de una manera amigable con el ambiente. Y entonces informar sobre esto, también informar cuál es el aprovechamiento que se hace de los recursos en general,
aun cuando no sea una actividad que es obviamente contaminante, porque en definitiva todas las empresas, a raíz de la actividad que lleva a cabo, tienen un impacto en el ambiente, y ese impacto a su vez tiene consecuencias económicas para la empresa. Entonces podemos estar hablando de una empresa de servicios, pero que tiene en la terraza del edificio paneles solares que hacen que estén utilizando energías alternativas y haciendo un mejor aprovechamiento de un recurso natural, como es la energía fósil, que se agota. Y entonces estamos, además de no generar contaminación, evitando el agotamiento de un recurso. También esto cómo repercute en la calidad de vida de las personas, en la conservación de los ecosistemas, entre otros. Y entonces tendríamos que decir, esa sostenibilidad puede ser medida a través de 3 tipos de indicadores que se tienen que incorporar en la información financiera, ¿sí? Entonces hablamos, los indicadores económicos. Ellos nos van a permitir establecer y estimar cuál es la capacidad que tiene el ente para poder administrar eficientemente esos recursos financieros en pos de el cuidado del medio ambiente, ¿sí? De esa responsabilidad que decimos social que tiene que asumir. O también podemos hablar de indicadores ambientales para poder medir cuál es el uso y aprovechamiento que hacemos de estos recursos naturales y cómo repercute tanto en el medio ambiente y en el cambio climático, ya que decíamos que íbamos a hacer referencia a los ODS 7 y 13. Y también a través de indicadores sociales, donde acá lo que vamos a analizar son cuáles son las estrategias que la empresa tiene que llevar a cabo para evitar conflictos con el personal, para que los recursos humanos trabajen de manera confortable en un ambiente en el cual, como decíamos hace un rato, se encuentren contenidos, y porque eso además va a ayudar a mejorar la calidad de vida, tanto dentro de la empresa como fuera, logrando el bienestar de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Si evitamos conflictos, evitamos que el personal esté disconforme y a su vez también ayudamos a la comunidad que vive alrededor de esta empresa a mejorarle su calidad de vida y el bienestar en general. Bien, entonces decíamos, ¿sí? Debido a este tema del cambio climático y de la necesidad de cuidado del medio ambiente y que las empresas asuman estas consecuencias que provocan el impacto de sus actividades, ¿sí? Siempre buscando cumplir con una responsabilidad social empresaria, aparece el tema de lo que se denominan las inversiones sustentables. Que estas inversiones lo que hacen, en definitiva, son acciones que las empresas se comprometen a realizar para utilizar fondos que provienen de préstamos que otorgan los bancos y que estos préstamos, ¿sí?, van destinados a distintos tipos de programas. Esos programas pueden tener que ver, y esto también cumpliendo con lo que tiene que ver con el Acuerdo de París y con la Agenda 2030. Lo que tenga que ver con eficiencia y transición energética. Lo que tiene que ver con disminución de gases que afectan al cambio climático. Ello también lleva a la reducción de la huella de carbono. También relacionado con energías renovables. También relacionado con transporte limpio, entre otros, ¿sí? Porque también hay estos préstamos pueden financiar otro tipo de programas, por ejemplo, que tenga que ver con el reciclado de residuos o el tratamiento de residuos, pero bueno, eso no están relacionados con los 2 ODS que queríamos charlar. Pero en función a estos programas, lo que ocurre es que, por un lado, se ve beneficiado, ¿sí?, tanto la empresa que obtiene el préstamo, como también la institución financiera, ya que esa escasez de recursos, esa necesidad de mitigar el cambio climático se transforma en una oportunidad, en una ventaja importante para las sociedades, y a su vez hace que las instituciones financieras, ante una demanda creciente de este tipo de préstamos, ¿sí?, facilita la incorporación de un financiamiento que se le llame sostenible, en donde esos fondos están destinados a el medio ambiente y para invertir en ahorro de energía y de proyectos de energía renovable.
Y eso a su vez representa beneficios para la entidad financiera porque le permite hacer, por ejemplo, una expansión de esa cuota de mercado, ya que aparecen nuevas líneas de negocios con productos que resultan más atractivos a los clientes, ¿sí? Debido no solamente al valor desde el punto de vista, digamos, no solamente por lo que representa digamos, el ingreso financiero, ¿sí? Cuando hablamos acá de su precio, sino también por el valor que se le da desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Ampliamos la línea de crédito y eso permite que nuevos clientes accedan a estas opciones. También permite optimizar el perfil de riesgo de esa cartera de clientes porque estos préstamos van destinados a mitigar estos riesgos ambientales, a la reducción de estos riesgos ambientales, ¿sí? También hace una mejora de la imagen de esta institución financiera, ya que la diferencia de su competencia, si es que todavía no otorga este tipo de préstamos, o si no, esa puja con la competencia a ver quién ofrece un préstamo que pueda ser más, más beneficioso, y obviamente que eso repercute en el valor de la marca, ¿no? Y además, estos bancos, estas instituciones financieras, ¿sí? Al realizar este tipo de préstamos, también pueden acceder a financiamiento internacional, con lo cual sale beneficiado tanto la entidad financiera como obviamente la empresa que obtuvo ese préstamo para poder llevar a cabo este tipo de programas y además cumplir con una responsabilidad social y una administración sustentable de los recursos. Entonces, para esto estuve buscando a ver qué información encontraba y, por ejemplo, que vamos a ver acá en la próxima filmina, el Banco Santander ya hace financiación de proyectos de energías renovables, ¿sí? Esto es más, desde el punto de vista de lo que es el grupo económico, ¿sí? Y para poder cumplir con este Acuerdo de París y contra el cambio climático, se propuso para el 2050 reducir a cero las emisiones netas de carbono, ¿sí? Entonces, bueno, ahora no vamos a, no les quiero leer todo esto, lo puse acá como referencia para que si les interesa después puedan acceder a la información. Pero sí me interesa marcar, acá, marco acá con el cursor, ¿sí? Este segundo párrafo, en la que dice que los nuevos proyectos renovables, ¿sí? Greenfield, como le llama, financiados o asesorados en el 2021, supusieron, y lo que me interesa acá es lo que dice, evitará la emisión de 251 millones de toneladas, ¿sí? De dióxido de carbono, lo cual es un proyecto, la verdad que muy ambicioso. No pude encontrar si, porque esto era pensado para el 2021, y estuve buscando en su página web, pero no encontré información actualizada, si logró esto que era tan, ¿cómo se llama?, tan ambicioso o por lo menos logró algo al respecto. Pero bueno, es importante en cuanto al tema de ya fijar una meta, ¿sí? de reducciones, y además también porque la idea de estos proyectos es que se va a dejar de financiar a futuros, y por eso habla de reducir a cero las emisiones netas de carbono, se van a dejar de financiar a futuro o otorgar préstamos a futuro a empresas que no cumplan con este tema de emisiones, ¿sí? De reducción de emisiones. Y la idea es que toda aquella actividad que pueda hacer uso de recursos fósiles, ¿sí? Van a dejar de ser o van a dejar de obtener préstamos a través de los bancos, de este banco, ¿sí? Por eso me interesaba mencionarlo, ¿sí? Aparte porque digamos, si estos proyectos se logran, fíjense que acá abajo dice que hay una generación eléctrica equivalente a 9,2 millones de hogares, o sea, con lo cual afecta a una cantidad importante de personas y, por ende, al uso de un recurso fósil que no se va a renovar y camino a el uso de energías alternativas. A su vez, esto entonces en cuanto a lo que hace el grupo económico, pero también el banco digamos, hacia sus clientes, ¿sí? Está trabajando con 3 objetivos para lograr reducir lo que tiene que ver con la huella de carbono,
para el año 2030. Y esas reducciones tienen que ver con financiaciones que van a ayudar al sector de energía, al sector de aviación y al sector del acero, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando con préstamos que se van a otorgar a empresas que se dediquen a estos tres sectores, ¿sí? Para lograr este tipo de reducciones, ¿sí? Fíjense que ahí está establecido los porcentajes que pretende lograr. El 29% lo que tiene que ver con energía, el 33% lo que tiene que ver con aviación y el 32% en lo que tiene que ver con el sector del acero, ¿sí? Pero además, el banco también está ofreciendo una línea de productos y de servicios que permitan a sus clientes hacer lo que se llama una transición verde, ¿sí? A través de préstamos hipotecarios, que se llaman préstamos verdes, ¿sí? Para la adquisición de inmuebles. También préstamos que tienen que ver con la rehabilitación energética de viviendas y de edificios, o de insumos y maquinarias agrícolas que no sean contaminantes, ¿sí? Y ahí habla de préstamos personales sustentables a una tasa fija a pagar en 72 cuotas con una tasa preferencial. Y también para la adquisición de vehículos eléctricos. De hecho, en Argentina se está produciendo el auto que se lo denomina Tito, y ofrece un préstamo a tasa especial para adquirir este vehículo, donde está financiando el 80% de este auto eléctrico y permite el pago hasta en 60 cuotas, ¿sí? Con lo cual acá ya estos préstamos van dirigidos hacia los clientes, sean empresas o también hacia las personas en general, ¿sí? Después, si hablamos de otro banco que se dedica a esto, hablamos del BBVA, ¿sí? Que ya en el 2020 lanzó una línea de préstamos verdes para las pymes, con el objetivo entonces sí, de que se impulsen actividades sostenibles y sociales, esas que habíamos mencionado hace un rato, ¿sí? Que tenían que ver con las energías alternativas, ¿sí? Con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y que obviamente esas actividades influyan positivamente en el ambiente, y en este caso los préstamos son a 4 años, ¿sí? Y también con tasas preferenciales. Entonces, los fondos pueden ser destinados hacia lo que tenga que ver con impactos sociales, ¿sí? Como vivienda social o generación de empleos sustentables, de seguridad alimentaria, de fortalecimiento y progreso social, y de emprendimientos en inclusión financiera. Y si tiene que ver con actividades relacionadas con el medio ambiente, que ellos les llaman actividades sustentables, las relacionadas con energías renovables, con eficiencia energética, con prevención de contaminación, gestión de recursos naturales, el transporte limpio, gestión de aguas residuales y edificios ecológicos. Entonces ya vemos que acá lo que se trata es que esta línea de crédito vaya destinada directamente a las pymes y que se generen fuentes de trabajo, ¿sí? Y se dediquen a este tipo de actividades con este préstamo, con esta tasa preferencial. Por otro lado, también habla de préstamos personales que les llama ecopréstamos, ¿sí? Y esto tiene que ver con compra de bienes que sean sustentables, ¿sí? Como en su caso el Banco Santander a lo mejor habla de maquinaria agrícola, bueno, acá también la adquisición de algún bien de uso que permita una producción limpia, y entonces se le da una tasa preferencial a pagar en 5 años. Y también para lo que tiene que ver con, digamos, con nosotros, con las personas como consumidores, para la adquisición de bienes sustentables, ¿sí? Como los monopatines o las bicicletas. Y acá también el BBVA está financiando la compra de autos eléctricos de la marca Nissan, ¿sí? Y también acá está la minivan Kangoo, donde la compañía financiera es Rombo para colaborar en esta línea de crédito. Y además también para el ahorro energético en los hogares, ¿sí? Que está destinados a comprar electrodomésticos de los que se llaman eficiencia energética, que están calificados con esa letra A o superior.
Ustedes ya saben que hoy en día los electrodomésticos vienen con una etiqueta diferenciada en colores, que va desde lo más sustentable, donde hace un ahorro eficiente de energía, hacia aquel que hace un consumo importante de energía fósil. ¿Sí? Además, porque el proceso de fabricación de ese bien es lo que ha permitido que se logre esta eficiencia energética. Y está demostrado ya que estos tipos de aparatos consumen un 50% menos de energía, ¿sí? Y también hay disminución de emisiones de gases de carbono y de otros gases tóxicos que obviamente afectan al cambio climático. Y lo que se ha podido observar es que lo que la gente más decide adquirir o por qué obtiene estos préstamos es para la compra de paneles, de termotanques y de colectores solares, ¿sí? Bien, pero ahora, dejando de lado lo que tiene que ver, digamos, con el sector privado, y si hablamos de lo que tiene que ver con el sector público, acá la fuente de publicación de esta nota, ¿sí? Esto está textual, sacado de la página web de Todo Noticias, de hace unos días atrás, ¿sí? Es importante destacar la intención del gobierno de Estados Unidos, ¿sí?, de poder cuantificar los costos del cambio climático y del daño ambiental, ¿sí?, a través del cálculo de un indicador que se va a llamar, lo tienen acá, lo estoy marcando acá, cambio en la riqueza de los activos naturales. Un avance importante si tenemos en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales países contaminantes, ¿sí?, a nivel mundial, y que ya estén tomando conciencia de algo que sabemos, y todos los que conocemos tanto a Ricardo Pallen como a Ana María Campo, ellos pregonan sobre esto hace muchos años, pero ya ver que un país que es altamente contaminante quiere empezar a dar reconocimiento de esta información e incluirla en su Producto Bruto Interno y también tratar de trabajar en forma conjunta científicos con profesionales en ciencias económicas para determinar, tratar de darle un valor a todo esto, es importante, ya les digo, sobre todo viniendo de un país que se negó todo este tiempo a tener en cuenta estas consideraciones y no estaba de acuerdo con este tipo de políticas. Por eso, bueno, lo quise mencionar acá como algo importante, ¿sí?, a pesar de que no estábamos hablando del segmento gubernamental. Pero bueno, si queremos lograr una gestión empresarial que sea sustentable, ¿sí?, se va camino hacia lo que se llama la generación de valor. Y esto permite que las operaciones que la empresa realice le permitan incrementar su rentabilidad teniendo en cuenta lo que se llama factores ASG, o sea, factores ambientales, sociales y de gobierno. Y eso lo tenemos que analizar, ¿sí?, si la empresa logra esto, a través de 4 pilares, ¿sí? El primero de ellos es el que tiene que ver con las oportunidades, ¿sí? Si la empresa está brindando soluciones a estos retos de sostenibilidad que hablábamos recién, ¿sí?, al desarrollo de infraestructuras sostenibles, a financiarse con préstamos que le otorgan los bancos para poder llevar a cabo estas actividades, entonces esto se va a traducir en un incremento importante de ingresos a largo plazo. Y yo no diría ya tanto a largo, también en el mediano plazo, ¿sí? Y eso obviamente redunda en mayores utilidades para la empresa. Por otro lado, si hablamos del intangible, de fortalecer el valor de la marca, ¿sí?, porque obviamente detrás de esa marca hay intereses y expectativas, ¿sí?, de la sociedad en su conjunto, o sea, tanto de la empresa como del consumidor, ¿sí?, porque obviamente ese producto que se comercializa tiene un impacto importante en la calidad de vida y en el bienestar de la población en su conjunto. Entonces, ¿eso que va a permitir? Que se cumplan estos factores. Por un lado, ayudar a que, si es una empresa que cotiza en bolsa, incremente el valor de las acciones en ella, o, aunque no cotizara, que incremente el valor del negocio, que haya ampliación de público, ya que ese producto ahora va a ser consumido por otras personas a las cuales, ya sea a través del boca a boca o de las redes sociales, le llegó el comentario de que es un producto sustentable, y también mayor lealtad de los clientes hacia esta empresa, entre otras cuestiones, ¿sí?
Después, por otro lado, también lo podemos medir desde la productividad de los recursos, ¿sí? Si la empresa, o sea, una empresa va a ser más sostenible cuanto más eficiente sea en la utilización de esos recursos, que se puede medir desde dos puntos de vista distintos. Desde lo que tiene que ver con los recursos humanos, ¿sí? Como decíamos hace un rato, si hay un empleador que está comprometido con realizar un impacto positivo en la sociedad, donde hace que sus empleados trabajen en un ambiente que les resulta confortable, en el cual, por los incentivos que le puede otorgar a los empleados, hace que ellos se sientan cómodos, protegidos, que son escuchados. Eso hace que, digamos, que los empleados quieran seguir perteneciendo a la empresa, se pongan la camiseta de la empresa, y entonces de esa manera retener, ¿sí? Y mejorar los talentos que están dentro, ¿sí? Haciendo capacitación hacia esos empleados, y obviamente que ese recurso humano que trabaja conforme ayuda a generar mayores ingresos y por ende mayores utilidades a la empresa. Y también, obviamente, medido del lado de los recursos naturales, ¿sí? Un menor consumo de materia prima que puede ser agotable y de ciertos recursos como agua y energía, y hacia el consumo a lo mejor de materia prima que puede ser reciclada, que se permita el reciclaje, ¿sí? De esas energías alternativas. Y eso obviamente también se traduce en un mayor margen de ganancia, ¿sí? No solamente digamos, con la colaboración de esos recursos humanos. Y después, por otro lado, hay que tener cuidado que no existan problemas de gobernanza, ya que si existen daños que se producen por negligencia, ¿sí? Por una conducta intencional de parte de la empresa o por una mala administración, ¿sí? Eso va a traer a futuro un incremento de costos por multas, por los acuerdos legales, que ya pueden ser judiciales o extrajudiciales, porque la empresa va a tener que ocuparse del resarcimiento y de la recuperación de los daños que haya causado, y hasta a lo mejor va a ser necesario que realice un aumento de inversión, o sea, una inyección de fondos para poder enmendar o reestructurar esa producción y poder adaptarla a lo que necesita el entorno regulatorio y las necesidades del mercado. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque si esto no se cumple, digamos, si no se realiza una buena gobernanza, estos daños van de la mano del reconocimiento de pasivos ambientales y todo lo que conlleve al resarcimiento que la empresa va a tener que realizar, ¿sí? Bueno, y ya para ir finalizando, ¿sí? ¿Qué decimos? Y bueno, a medida que ese compromiso empresarial vaya creciendo, ¿sí? En lo que tiene que ver o en todo lo referido al medio ambiente y al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sustentable, necesitamos contar con información contable, ¿sí? Brindada por este sistema de información, que sea más precisa, que sea objetiva y que incluya desde el punto de vista financiero también cuál es la estrategia medioambiental que toma la empresa a la hora de demostrar cómo se añade valor, y eso se puede realizar a través de identificar qué recursos permiten lograr estos objetivos medioambientales fijados y cuáles pueden ser más eficientes. En esa exposición de contingencias, porque a veces puede ocurrir que nadie está exento de que haya un accidente dentro de la empresa que pueda generar algún tipo de daño. Y entonces, bueno, exponer esas contingencias para hacer frente a esos impactos negativos en el entorno. Pero también ir hacia una mirada proactiva, hacia el uso de activos que representen tecnologías que son más desarrolladas, que son para proteger el ambiente, lo que llamamos una producción limpia, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de tener en cuenta la valoración patrimonial que tienen estos activos, también hay valoración desde el punto de vista de un activo de naturaleza ambiental, o sea, un activo financiero destinado a un objetivo ambiental. Y entonces eso lleva a la generación y reconocimiento de un ingreso financiero que también es de naturaleza ambiental y que obviamente se trata de que se mantenga en el tiempo, ¿sí? Y por lo tanto, el reconocimiento de estos informes contables, ¿sí? De cuál es la inversión ambiental que la empresa realizó en lo que se llama, en lo que puede ser tecnología de punta,
o en investigaciones que la empresa haya llevado a cabo con el propósito de minimizar o evitar esos daños, ¿sí? Así, de esta manera, la información financiera se va a integrar con la información ambiental. Y para ello podemos decir entonces que, en definitiva, la sostenibilidad o la fijación de políticas que sean sostenibles le da una ventaja competitiva a los entes. Y de esta manera, ¿sí?, el sistema de información contable se va a transformar en una herramienta esencial que va a permitir brindar información financiera y no financiera, o sea, información desde el punto de vista cuantitativo, pero también desde el punto de vista cualitativo, que sea eficiente, que permita evaluar el desempeño de una forma integral, ¿sí? O sea, combinando lo financiero con lo ambiental y con lo social. Porque por un lado va a permitir ese proceso de creación de valor, tanto en el corto o largo plazo, que hace que tengamos que comunicar, ¿sí?, cuáles son los costos que están asociados a la adopción de este tipo de políticas que está permitiendo generar beneficios y cuáles son esos beneficios que se obtuvieron. Porque en definitiva lo que necesitamos es cumplir con los requerimientos de quienes son los destinatarios de esta información, que en definitiva lo que tienen que hacer es tomar decisiones, y para ello quieren conocer no solamente lo que tiene que ver con la información financiera, sino también, por ejemplo, entre otras cosas, cómo se hizo un aprovechamiento racional de estos recursos naturales, ya sea que los utilice en forma directa o en forma indirecta, ¿sí? Así que bueno, esto era un poco lo que quería mencionar. Y bueno, les agradezco mucho, Ricardo, y a los organizadores que me hayan tenido en cuenta. Y bueno, estoy abierta para cualquier consulta y acá está mi correo electrónico. Muchas gracias, Verónica. Muy interesante este planteo, cómo fuiste desde la estrategia del negocio vinculada con la adopción de distintas acciones que contengan a estos objetivos del desarrollo sustentable. Me interesó también cuando mencionaste el poder de negociación que tenemos los consumidores y que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Como ciudadanos comunes, y si nos ponemos de acuerdo o individualmente empezamos a tomar esta conciencia, podemos lograr cambios muy profundos en el comportamiento de las organizaciones, de las empresas y del Estado también, ¿no? También me gustó mucho esto que mencionabas de las distintas entidades financieras que están generando productos para propiciar estos cambios, ¿no? Porque esto, como bien decías vos, implica un gran compromiso de parte de los empresarios, de parte de los funcionarios gubernamentales también, y también requiere inversiones. De algún lado hay que buscar los fondos para poder dar este paso hacia adelante, hacia un mundo que esté en condiciones de habitabilidad mejores o que dure más en el tiempo, en definitiva, porque eso nos estamos debatiendo, ¿no? Entonces hay una salida de la zona de confort de todos nosotros. Nosotros como consumidores, para ir a reclamar y decir, no, ya no voy a consumir más eso que me gusta, que hace tantos años que lo consumo porque no es amigable con el ambiente. Para los empresarios, empezar a hacer cosas nuevas. Para el gobierno también, en ponerse firme en el cumplimiento de los marcos normativos que están, porque también decía, esto ya viene de principio de este milenio, y la cosa parece como que está ahí, estamos con la punta del iceberg, digamos, pero falta camino, ¿no? Y acá la pregunta que te quería hacer es si en tu experiencia crees que hay una permeabilidad tanto en los colegas que van a producir esta información importante para que se tome conciencia, ¿no? Estos aspectos contables vinculados con el ambiente y la sociedad, si hay permeabilidad en los colegas y también en las empresas, ¿no? Para salir de esta zona de confort y dar este paso fundamental que es empezar a incorporar estos indicadores o esta forma de medición que se vinculan con los objetivos del desarrollo sostenible. Sí, yo justamente acá en la facultad dicto la materia Contabilidad Social y Ambiental,
¿sí? Que ya es materia obligatoria desde el año 2019 en la currícula, antes era optativa, pero pasó a ser obligatoria, y los hacemos trabajar a los chicos con memorias de sostenibilidad y informes contables de las empresas. Y sí, en los últimos años vemos que las empresas están tomando con más respeto, ¿sí? El tema de toda esta información, y se proponen año tras año. Estoy hablando igual, en general les damos empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Hablamos de empresas más grandes, a lo mejor en el mercado, grupos económicos. Pero vemos que sí, que empieza a haber, digamos, un mayor compromiso de parte del empresario. También en las pymes, porque las pymes, al verse beneficiadas con este tipo de préstamos, entonces a veces a lo mejor es más difícil de implementar, precisamente porque es una pequeña empresa, pero bueno, ya con incentivos también por parte del Estado, porque por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires se la beneficia con disminución del pago de ingresos brutos, ¿sí? Y del impuesto a alumbrado, barrio y limpieza. Entonces eso le ayuda también a la empresa, a la pyme, a decir, bueno, me arriesgo a buscar este tipo de actividad y realizar actividades que sean más beneficiosas con el ambiente. Y desde el punto de vista de los colegas, sí, si bien en un principio a lo mejor había un poco más de reticencia, ahora ya es como que empiezan a escucharlos, como que se empiezan a interesar, ¿sí? A salir un poco de esa, yo le digo, esa visera puesta de solamente ver lo financiero y empezar a analizar otras cuestiones. Y sobre todo porque en los futuros graduados ya vienen con, como yo les digo a mis alumnos, con un plus adicional, porque ya van a salir con conocimientos sobre esto al mercado, que a lo mejor otros colegas no lo van a tener en ese momento. Y a lo mejor lo que todavía faltaría mejorar un poco más es, si bien yo no hablé en la exposición sobre este tema, es en la auditoría de esas memorias, ¿sí? de sostenibilidad, donde todavía faltaría que, digamos, si el colega se arriesgue un poco más, ¿sí? En el informe que da, ¿sí? En su opinión en el informe. Pero sí, creo que vamos hacia camino a lograr que de a poco todo esto se comience a internalizar un poco más. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muy, muy interesante, como lo decía hace un momento. Muchas gracias por acompañarnos. Excelente presentación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que pronto nos podamos ver en persona y disfrutar nuevamente del simposio en forma presencial. Un beso. Sí, esa es la idea y vamos anticipando el anuncio que haremos en el cierre, que volveremos a las fechas habituales del simposio entre la segunda y tercera semana de mayo. Estamos terminando de definir esos detalles. Nada, nos veremos entonces en mayo del año que viene por allá. Gracias Muchas por todo. gracias, Verónica. Al contrario. A continuación, tenemos como invitado al profesor Mauricio Lambertucci, quien trabaja como docente, profesor desde hace muchos años de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Belgrano y de profesor de carreras de posgrado en distintos lugares del país. Ha propiciado la formación de profesionales en costos y control de gestión, ha desarrollado también diferentes posgrados, como decía recién, y grupos de estudios a lo largo del país, vinculado tanto con la academia como con la profesión, a través de los consejos profesionales de ciencias económicas. Es una persona muy generosa con su conocimiento. Hemos tenido la oportunidad de contar con él acá en la Universidad Tierra del Fuego como profesor visitante. Hasta el día de hoy los estudiantes siguen preguntando por él. Ha sido muy fructífero esos años que nos pudo acompañar, sobre todo en los peores momentos, ¿no? En la pandemia estuvo brindándonos todo su conocimiento y su experiencia para enriquecer estas clases de costos acá en el fin del mundo, ¿no? También en la ciudad de Río Grande. Y por eso te damos la bienvenida, Mauricio. Muchísimas gracias, Ricardo. Para mí siempre es un placer acompañar este simposio y las actividades académicas impulsadas por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y no olvidarse
Antártida e islas del Atlántico Sur. Están haciendo patria en ese rincón de nuestra Argentina, así que qué menos que acompañar ese recorrido. Así es, así es. Y bueno, destacamos que Mauricio nos acompaña frecuentemente en todos los eventos, en todas las ediciones presenciales y en las ediciones virtuales que tuvimos que tener en los últimos 3 años. Y seguramente se está planeando para que seguramente esta sea la última edición virtual y volvamos a la presencialidad, ¿no? Acá poder recibirlo porque se los extraña mucho. Es mutuo, es mutuo. Bien, de esta manera hemos invitado al profesor Lambertucci a que nos dé algunas reflexiones sobre la aplicabilidad de los objetivos del desarrollo sostenible respecto de la profesión, respecto de las empresas y respecto de lo que él maneja como un experto, que son los temas de costos y control de gestión. Y yo quería preguntarte, Mauricio, vos a lo largo de tu experiencia profesional, incluso también docente, tenés contacto frecuente con graduados a través de los cursos de posgrado. Esta temática tan importante, ¿no? Que los distintos países del mundo que decidieron conformar a través de las Naciones Unidas estos objetivos con sus metas, tan preocupados como todos estamos respecto de lo que está sucediendo en el planeta y en las sociedades. Queremos ir hacia otro modelo de desarrollo de las comunidades humanas, cuidando el planeta y siendo más amigable con la forma de explotar sus recursos. A mí me da la sensación a veces que es algo que a veces lo vemos como que le sucede a otro, ¿no? Es otro el que tiene que aplicar los ODS, es otro el que tiene que hacerse responsable. ¿Esto es algo generalizado? ¿Está cambiando? ¿Hay un futuro diferente? ¿Cómo ves esta temática? Mira, Ricardo, esto la verdad, es un tema serio realmente, es un tema serio que merece una mirada seria, y es un tema que tiene una multicausalidad en donde se juxtaponen variables que no siempre son coincidentes, sino más bien que son antinómicas. Recordemos que la antinomia siempre es la persecución de dos objetivos que individualmente son deseables, pero que en conjunto se oponen. Por ejemplo, quiero reducir drásticamente los costos fijos de mi compañía y simultáneamente quiero contratar mucha gente y pagarle buenos sueldos. Las dos son objetivos que son deseables individualmente y que en conjunto son antinómicos. La gestión de nuestras vidas, la gestión de nuestras organizaciones y la gestión de nuestro Estado consiste en transitar esas antinomias, en surfear, no en conducir, sino en surfear a través de la resolución transitoria de esas antinomias. Digo, hace rato que se vino hablando en el mundo de lo bueno que sería, de lo bueno que sería y en defensa propia, ¿no? Ser amigable con el medio ambiente, respetar la casa que compartimos todos, este planeta, y que para eso debemos generar una serie de iniciativas para corregir los desmadres que hemos permitido que ocurran en todos estos años. Sobre esos puntos todo el mundo está de acuerdo. Ahora, mi abuela cuando yo era chico me decía, Mauricito, el demonio habita en los pequeños detalles, me decía. Y acá los pequeños detalles son grandes detalles, porque si bien esa declaración general es del estilo de, es bueno que todos seamos buenos, qué bueno que en el mundo todos nos demos la mano, qué bueno que en el mundo, ojalá que en el mundo la paz reine, pero luego eso bajado a la realidad rápidamente se topa con un montón de imponderables y de dificultades. En materia de la gestión de los objetivos de desarrollo sostenible que consagran las instituciones internacionales y que los gobiernos locales adhieren, y que plantean objetivos
no muy lejanos, cosa que me parece correcto, analizados desde la perspectiva del voluntarismo, digo, de la buena voluntad, cosecha adhesiones en todos lados, pero llevado al nivel del pragmatismo, o sea, llevado al nivel de la ejecución de las acciones que se deben efectuar para conseguir alcanzar esos objetivos, bueno, ahí ya no hay tanta coherencia y ahí ya no hay tanta universalidad ni aceptación. Precisamente porque llevar adelante esas acciones implica tocar los bolsillos, cosa que no se nos escapa a ninguno de nosotros. Entonces empiezan a jugar en ese nivel dos o tres factores que son críticos. Son críticos a la hora de entender si tiene algún destino posible esto. A nivel gubernamental, para los gobiernos en general, los gobiernos nacionales y subnacionales, lo que encontramos son niveles de adhesión, porque es barato adherir. Socialmente es aceptable, socialmente hasta consigue votos, digamos, amiga, pero el medio ambiente entra dentro de las categorías de cosas que si bien no tienen precio, tienen costo. Digamos, hay muchas cosas en nuestra vida que no tienen precio, nuestra vida misma, nuestra salud, la seguridad, la educación, muchas en nuestro país no tienen precios, pero todas tienen costos. Y los costos se pagan, y los costos hay que asumirlos. Lograr la consecución de algunos ODS en general y bajados a actividades concretas, no sé, por ejemplo, la actividad portuaria, por poner un ejemplo concreto, hay un subconjunto de ODS que pegan directamente sobre la actividad portuaria, implican la readecuación de estructuras que requieren financiamiento. Ahora, ese financiamiento se lo carga el Estado o se lo cargan los operadores privados que actúan en esa actividad. La problemática es que todo el mundo quiere beneficios, pero que nadie quiere asumir los costos. Entonces, al igual que pasa en en un planteo particular e individual de las personas, a todos sabemos que hay que clasificar la basura, que hay que separar los residuos por categoría. Eso implica tener 3 tachos, implica tener una actividad adicional. Hay familias que están dispuestas a hacerlo y hay familias que no están dispuestas a hacerlo, pero evidentemente tiene un problema de adecuación eso. Y lo que está en juego para alcanzar los ODS es cómo gestionamos los problemas de adecuación. Y ahí me quiero meter. Las organizaciones, al igual que las personas, cambian sus conductas, cambiamos las personas, nuestras conductas, habitualmente por 3 factores, los que llamamos los factores de apalancamiento de la influencia. Si vos querés que otro haga algo que vos querés, habitualmente eso ocurre porque vos apelás a alguno de estos factores de apalancamiento de la influencia. Las organizaciones y las personas hacemos lo que otro quiere que hagamos, básicamente es por 3 razones, lo que llamamos las 3 CO. La CO de la convicción, o sea, hacemos las cosas porque estamos convencidos que está bien hacer eso y está mal no hacer lo otro. O sea, es un factor que se apalanca en los valores. Entonces, claro, vos me dirás, bueno, todos tenemos valores. Yo les pregunto a la audiencia, levante la mano el que tiene valores, seguramente en este momento en el mundo virtual todo el mundo estaría haciendo así. Claro. O si les pregunto, ¿ustedes son buena gente? Y todo el mundo va a levantar la mano, porque todos nos consideramos buenos. El problema de los valores son los detalles, como decía mi abuela, ¿no? El problema de qué valores son los valores. Entonces, vos no podés esperar implementar una política o no podés esperar implementar un conjunto de acciones que tiende a corregir un efecto, como buscan los ODS,
solamente parado en valores. Recordemos la vieja anécdota de Groucho Marx, ¿no? Cuando reunido con un conjunto de personas allá en Broadway, discutiendo sobre si le iban a financiar o no un espectáculo, y se puso caldeada la reunión. En algún momento Groucho Marx se paró, dijo: señores, yo soy una persona de principios, y si no les gusta, golpeó la mesa y dijo: y si no les gusta, tengo otros. El problema con los valores es ese. Es que todos tenemos otros, y me incluyo porque soy como todos los que estamos acá, somos seres humanos. Los seres humanos somos complicados, y un mal diagnóstico de lo que somos resulta pésimo para la implementación de cualquier estrategia que tienda a cambiar nuestras conductas o querer influir sobre el cambio de nuestras conductas. Si nosotros diseñamos estrategias para lo que no somos, sino para lo que debiéramos ser, y estamos diseñando estrategias para gente que no existe. Nosotros debemos diseñar estrategias de intervención, de control de gestión, de medición de costos, de generación de influencia para cambio de conductas, sobre la base de un buen diagnóstico de lo que somos y no de lo que debiéramos ser. Entonces, retomando lo que estaba diciendo, el problema central de la implementación de los ODS, desde mi punto de vista, tanto a nivel gubernamental, subnacional y organizacional y personal, es precisamente el cómo influye en la conducta de los otros. No es un problema de procedimientos o de diseñar leyes, es un problema de cómo y a qué apelo para cambiar la conducta del otro y la mía propia. Entonces, el primer factor podría ser la convicción. Todos son factores complementarios, ¿no? Convicción apela a valores. El segundo factor, la segunda co de este trípode, es la conveniencia. Y en ese sentido, vos haces lo que otro quiere que hagas porque te conviene. No solo cuando estás convencido. A veces no estás convencido, pero ves que te conviene. Entonces, esto apela al interés propio. Un interés propio con el que uno debería amigarse conceptualmente, porque el interés propio mueve la conducta de las personas, nos mueve a todos. Entonces, en ese sentido, podés generar intervenciones en el sistema de convivencia de un país basado en el interés propio también. También, dije, no en lugar de los valores. Digo, los valores sí, pero el interés propio también. Por ejemplo, premiando la clasificación de la basura, dándole algún beneficio a los hogares que sí clasifican y no dándoselos a los que no clasifican. Digo, o a las compañías que dejan menos huella de carbono, premiarlas con algo, contra no dar ese premio o ese beneficio o ese incentivo a aquellas que no les preocupa la huella de carbono. La tercer co merece una aclaración previa antes de que la enuncie. ¿Por qué? Porque es una palabra compleja. La primer co dije era la convicción, la segunda co era la de la conveniencia, el tercer factor de apalancamiento de la influencia para cambiar la conducta de las personas es la coerción. Y la coerción que debe ser entendida dentro de la más estricta aplicación de las leyes. ¿Sí? No estoy diciendo hacer algo por fuera de la ley. Estoy hablando de, dentro de la norma, apelar a todos los mecanismos que las normas me permiten para traccionar la voluntad del otro. ¿Qué sería la coerción? Si no haces esto, pasa aquello. Si se quiere, es la contracara de la conveniencia. ¿Sí? Entonces, si realmente querés impactar sobre el cambio de la conducta de las personas, en pos de seguir, y de las organizaciones, en pos de seguir la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, tenés que generar acciones que apelen a la convicción, a la conveniencia y a la coerción. Hay algunos otros factores que si querés y si tenemos tiempo, después hasta te puedo mostrar un video de cómo se apela a la diversión también como factor de apalancamiento de la influencia,
para cambiar la conducta social de la gente y volverla más sostenible. Hay una experiencia hecha en Europa sobre la recogida de la basura en las plazas, que tiene que ver con hacer divertido recoger la basura o tirarla en los cestos, y se medía cuántos kilos de basura había desperdigado en las plazas antes de esta intervención. Se generó la intervención, preguntándote cuál es la intervención, si querés te la cuento ahora un ratito, y se midieron la cantidad de kilos de basura que había después de haberse intervenido, haciendo divertida la actividad de tirar la basura en el cesto. Y efectivamente la diversión tiene efecto, pero el efecto más inmediato lo conseguís apelando a la convicción, a la conveniencia y a la coerción. Si te estás preguntando Sí. cuál era el caso... A ver, ¿nos contás más? Porque nos dejaste ahí picando el interés. Sí, es más, si me permitís, busco el video y lo ponemos. ¿Te Sí. parece? A ver, fíjate. A ver. Discúlpeme la digresión aquí, pero vamos a buscarlo. Acá está. Si yo te cuento cuál era el mecanismo que utilizaron, realmente es muy divertido. Porque lo que hicieron es transformar el tacho de basura, le pusieron un sonido, ¿sí? De forma tal que cada vez que tiraban la basura sonaba muy raro y a la gente le encantó. Mira qué bueno. Aquí va. Aquí está. Permitime. Voy a compartir la pantalla. Dale. ¿Se ve ahí? ¿Sí se ve bien? Bueno. Se preguntaban cómo apelando a la diversión se podía cambiar la conducta de la gente. Lo que hicieron fue colocar unos parlantes y cada vez que tirabas la basura sonaba como que caía en un pozo profundo. Instalaron cámaras y filmaron todo el proceso. Fíjate cómo los chicos juntan la basura y la tiran. Durante el día, 72 kilos de basura era recogida afuera. 41 kilos más que en un cesto normal. Bueno, como verás, no es el único caso, también lo hicieron con el manejo de la disposición de botellas. A ver, te voy a mostrar otro ejemplo. No estoy diciendo que hay que hacer este tipo de cosas constantemente. Lo que te quiero decir es que hay diferentes mecanismos para poder trabajar este tipo mejor dicho, de apalancar la influencia para cambiar la conducta de la gente. Ahí armaron un dispositivo para disponer botellas y que funcionaba como un jueguito de los de antes, los arcades, que sumaban puntos.
Bueno, Hasta volviendo entonces. se tornó una actividad social ir a tirar los residuos, ¿no? Claro, digo lo que me parece valioso de estos casos. Hay más, hay algunos muy interesantes que vimos acá en la ciudad de Buenos Aires, inclusive, que tienen que ver con usar la diversión para fomentar, por ejemplo, los cambios de hábitos, a hábitos más saludables, el utilizar escaleras tradicionales en lugar de escaleras mecánicas, y de esa manera impactar sobre la salud de la gente. Bueno, de ese estilo de cosas hay varias iniciativas, pero a lo que quiero ir de fondo es que la efectiva implementación de los ODS va de la mano de tu capacidad de cambiar la conducta de la gente, de hacer que a la gente le convenga que eso se haga, de hacer que a la gente no le convenga, digamos, quedarse fuera de esto, coerción, y a través sí, de acciones educativas que duran y tardan muchísimo más, trabajar sobre los valores. Pero lo que no podemos es pensar que por declarar que en nuestra cabeza está muy bien cuidar el medio ambiente, esperar que la gente haga eso. Las compañías no trabajan de esa manera, las compañías tienen el propósito de sobrevivir y como tienen el propósito de sobrevivir, tienen que cuidar sus finanzas y en orden a cuidar sus finanzas, en mercados donde los ingresos son cada vez más difíciles de acceder, trabajan sobre los costos. Entonces, para generar un cambio que disminuya la huella de carbono que dejan estas compañías, lo que hay que hacer es que les convenga que eso ocurra. Si no, no va a haber impacto, digamos, en términos generales. O sea que liberado Esa a la gente, convicción no es suficiente, nada más. ¿cómo? Liberado a la convicción, ese factor no es suficiente, en definitiva. Por supuesto, el voluntarismo falla. El voluntarismo falla como mecanismo de alineamiento de conductas. ¿Viste cuando la gente te dice, si en el mundo todos nos diésemos la mano? Si en el mundo todos nos diésemos la mano, lo único que lograríamos es una fila muy larga y poco más. Como te decía antes, los seres humanos somos bichos complicados. Somos, de acuerdo a mi particular forma de ver, somos seres básicamente egoístas, cortoplacistas, que pensamos básicamente en nosotros mismos, y para los que donde la solidaridad tiene un lugar, por supuesto, pero es un lugar que reservamos para nuestra familia, para un núcleo cercano de amigos, y poco más. Con el resto de las personas establecemos vínculos basados en el interés propio. Y cuando estableces vínculos basados sobre el interés propio, lo que te queda es establecer el apalancamiento de la influencia o sobre la conveniencia o sobre la coerción o sobre la diversión también, porque es otra forma de apuntalar el interés propio. La convicción en ese sentido está dentro, pero mueve menos la aguja que el resto, me parece. ¿Sí? Obviamente que hay grandes excepciones, los seres humanos tenemos grandes excepciones, un Gandhi, un Buda, un Jesucristo, la Madre Teresa, Martin Luther King, personajes que han trascendido las expectativas morales de la sociedad, digamos. Pero uno no gestiona a esas personas, uno gestiona a todos los que estamos por fuera de esa gente, digamos, ¿no? Es como pensar que todos los chicos que juegan al fútbol son Messi. No, 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 Messi hay uno, y hay una inmensa mayoría de chicos que les gusta jugar al fútbol, que les gusta jugar al fútbol, pero no son Messi. No tengo que generar leyes o cosas pensando en que todos son Messi. Todos juegan al fútbol, más, menos, pero así. Claro. Y ahí en estas reflexiones que estamos teniendo, digamos, respecto de lo que
hacemos como seres humanos en una sociedad y lo que deberíamos hacer, ¿no? Hay algunas herramientas que se hayan desarrollado, se estén desarrollando, como para monitorear esto y que estén tal vez vinculados a tu especialidad, que son los costos y los Sí, controles de gestión. sí. Por ejemplo, vamos por partes. Los ODS en términos globales son genéricos, ¿sí? Son declaraciones genéricas. Esas declaraciones genéricas primero deben ser pasadas por el filtro del país. Esto es, por ejemplo, la Argentina traduce los ODS genéricos y elige sobre cuáles conviene o entiende que debe trabajar. Un sector de actividad, no sé, el ferrocarril, el puerto, el sector de salud, o sea, cada sector de actividad económica hace un recorte respecto del total de los ODS y dice, sobre estos en particular, nosotros, nuestra actividad tiene injerencia. Por ejemplo, el cuidado de la vida marina tiene que ver con la actividad más de los puertos, menos, y muchísimo menos con la actividad del sector salud, digamos. Entonces, primero el recorte de qué ODS pegan en mi actividad. Segundo, esos ODS los tengo que traducir a las cosas sobre las que realmente puedo impactar con mi actividad. No es que yo, digamos, yo gestiono el puerto de Bahía Blanca, le voy a pegar a todos los ODS de la actividad portuaria. Le pegaré a los que tengan que ver específicamente con mi actividad, digamos, y en esa locación. O si soy una compañía de transporte, le pegaré seguramente a los que tengan más que ver con el cuidado del aire, la calidad del aire y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la actividad de transporte logístico implica el consumo de combustibles, la emisión de... Uy, se me fue. No anhídrido carbónico, los efluentes de la combustión del combustible, quiero decir. Entonces digo, hay que hacer un recorte para mi actividad. Sobre ese recorte, recién ahí empezamos a hablar de herramientas de gestión. ¿Por qué? Porque las modificaciones que impactan sobre esos ODS son modificaciones de procesos, ¿sí? Siempre es gente haciendo cosas o máquinas operando. Entonces, si yo quiero mejorar mi impacto, mejorar mi huella, tengo que cambiar lo que hago. Entonces, del objetivo del ODS tengo que bajar al ODS para mi empresa. Y eso traducirlos en objetivos vinculados a las operaciones. ¿Sí? Ver qué operación está íntimamente vinculada con el efecto que pretendo modificar. Y ahí tengo que desarrollar lo que llamamos objetivos SMART. SMART, ¿por qué? Porque es el acrónimo de cinco factores que tiene que tener todo objetivo que pueda ser o que merezca ser perseguido. Tiene que ser un objetivo específico, no puede ser una declaración general voluntarista, sino que tiene que ser un objetivo específico. Tiene que ser mensurable, la segunda letra de SMART, tiene que poder ser medido, ¿no? Específico, medible, tiene que ser alcanzable. Esto es, no me puedo plantear un objetivo para cuya consecución debería tener la tecnología de Suecia. Tengo que tener un objetivo que sea alcanzable con lo que tengo o con lo que puedo aspirar a tener razonablemente. Entonces, específico, medible, alcanzable, tiene que ser relevante. Mi objetivo no puede ser marginal, porque si no le estoy haciendo perder el tiempo a la gente y estoy perdiendo el tiempo yo. Y la verdad es que perder el tiempo es muy caro para todos. Y algo más, si la gente ve que está detrás de la consecución de un objetivo que no mueve la aguja, la verdad es que pierde credibilidad todo el sistema de gestión. Específico, medible, alcanzable, relevante y por último,
La T de SMART está vinculado a que ese objetivo tiene que estar asociado a un tiempo de ejecución. Esto pretendo hacerlo en tanto tiempo. Entonces, los ODS filtrados para mi actividad, filtrados para mi compañía, sobre esos trabajo en el desarrollo de un número acotado de objetivos SMART. ¿Sí? ¿Cuán acotado? Y yo te diría, empezá con pocos que son 5, 3, pocos. ¿Sí? Pocos. ¿Por qué pocos? Porque como la vida misma, este sistema de gestión está vivo y va mutando, entonces me conviene más que sean acotados para establecer una cultura dentro de tu organización de que estás midiendo eso, estás detrás de eso y querés lograrlo. Entonces, objetivos SMART. Para cada objetivo vas a diseñar una métrica, vas a hacer un indicador. ¿Sí? Un indicador es una métrica, es una forma de medir algo que querés lograr. Entonces, para lograr este objetivo, ¿qué deberías hacer? Deberías hacer tal cosa. Por ejemplo, para bajar la huella de carbono en un tanto por ciento en el próximo trimestre, debiera, por ejemplo, si mi compañía es altamente intensiva en el uso de papel, por ejemplo, debería trabajar en la digitalización de los procesos que ahora implican imprimir algo, sellarlo, guardarlo, fotocopiarlo. O sea, transformar ese proceso en un proceso digital. Trabajar sobre la digitalización de mis tareas. ¿Cómo mido eso? Y podré mirar por la cantidad de cómo evoluciona, armar un índice de la compra y del consumo de papel en el sector en el que estoy trabajando. Entonces, si yo puedo seguir ese... ¿Por qué? Porque ese es un indicador, es un insumo trazador que muestra la evolución que tengo en el consumo de los bienes. Entonces, objetivo SMART, por cada objetivo SMART, diseño un indicador que mida su grado de ejecución. Ese indicador lo semaforizo. ¿Lo semaforizo qué quiere decir? Digo, establezco, por ejemplo, en el consumo de papel, establezco un tope que considere inaceptable. Más de tantas resmas de papel es inaceptable para nuestra operación. Entonces, cuando el indicador supere ese valor, le vamos a asociar el color rojo, y el color rojo significa estar pues, fuera de parámetros. Podremos tener por debajo de ese tope máximo un nivel de tolerancia que asociaremos al color amarillo, que significará alerta, y tendremos un punto con el que nos vamos a sentir cómodos para actuar, que vamos a asociarlo con el color verde. Ahora, estos semáforos de gestión deben contar con un color adicional, a diferencia de los semáforos viales. En los semáforos viales, rojo es fuera de parámetro, peligro, digamos, castigo, peligro inminente. Amarillo es peligro, pero no implica quebrar las normas. Verde significa avance. Bueno, los indicadores de gestión deben tener un color adicional, que sería el color azul. Y el color azul lo que va a marcar es cuando la operación excede las expectativas. Cuando el ahorro es más que significativo, por ejemplo, en el caso del ejemplo del uso de papel. ¿Por qué? Porque el último elemento de todo este ciclo de gestión es el alineamiento de los semáforos con el sistema de premios y castigos, para apelar a la conveniencia y a la coerción como factor de apalancamiento de la conducta de la gente. Si el semáforo está en rojo, corresponde castigo. Si el semáforo está azul, corresponde premio. Obviamente que esto implica que quienes diseñan el sistema de gestión dediquen tiempo a pensar correctos alineamientos y correctas proporcionalidades, tanto en el premio como en el castigo. Pero eso sí, una vez que lo estableces, cumplidlo. Porque si decís que vas a hacer algo y no lo haces, perdiste tu activo más valioso, que es tu credibilidad. Y ahí no hay semáforo ni indicador que valga. La gente va a hacer lo que se le antoja. ¿Por qué? Porque ve que no pasa nada. No sé si con esto ilustré el recorrido, Ricardo.
Muy bueno, muy bueno. La verdad que explicaste en pocas palabras, de manera tan sencilla, algo que es muy complejo y lo estás haciendo como alcanzable, ¿no? No es tan sencillo llevarlo adelante, pero sí da como una pauta que con trabajo y acompañamiento, esto cualquier organización lo puede encarar, ¿no? Y en definitiva, lo que apunta es una metodología que agregue valor para la organización, para sus miembros y que justifique hacer este esfuerzo porque se está haciendo lo que se necesita, lo que se debe y que es lo mejor para todos los involucrados, ¿no? ¿Sabes qué? Algo más que me surge, y es decir que estas ideas que en el pasado eran solo de idealistas, digamos, que peleemos por un mundo mejor, un mundo unido, un mundo sano, fueron permeando en la sociedad, ¿no? Eso creo que estamos todos de acuerdo, pero estamos en un punto de inflexión, me parece, en donde para dar el paso que sigue, the next step, el próximo paso, eh, deberíamos hacer que a las sociedades y a las compañías les convenga esto. Entonces, me parece que necesitamos una mirada más inteligente para, para fomentar esa conveniencia y también para trabajar sobre eh, un sistema punitivo, un sistema de castigo, en el caso de que no lo hagan, ¿sí? Entonces, trabajar mejor sobre la convicción, trabajar mejor sobre la coerción, porque me parece que el trabajo sobre la convicción, sobre los valores, está medianamente avanzado. En tanto y en cuanto, por ejemplo, los organismos que proveen financiamiento para obras públicas, por ejemplo, no empiecen a negar ese financiamiento, si utilizan contratistas que no respetan digamos, el cuidado del medio ambiente, o que no trabajan sobre bajar su huella de carbono con objetivos auditables, eh, digo, ese tipo de iniciativas le veo muchísima más probabilidad de efectividad que a las que solamente dicen seamos buenos, cuidemos el medio ambiente. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por acompañarnos una vez más y en esta oportunidad en el 16º Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur. Has estado desde el principio. Mirá, 16 años pasaron y Sí, estamos hace acá tiempo. tan jóvenes como siempre. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos, ya te hago la invitación para la presencialidad el año que viene, por supuesto, ¿no? Y desde ya la acepto. Va a ser un placer volver a pisar esas tierras que llevo tan cerca del corazón. Muchas gracias, Mauricio. Encantado, como siempre, Un de abrazo tenerte grande en para todos. este evento. De esta manera llegamos a compartir la última disertación de este 16º Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur. Desde ya un agradecimiento por haber compartido todos estos momentos desde el día de ayer, del día lunes. Esperamos que haya sido de su agrado. A continuación, la magíster contadora pública Maya Gesaga, junto conmigo, vamos a presentar un trabajo que hemos venido realizando desde hace un tiempo y que ha ido teniendo diferentes hitos, ¿no? Este trabajo lo hemos titulado Pasivos ambientales a 40 años de la gesta de Malvinas. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos los disertantes que ya han participado y han hecho sus aportes. Ahora es nuestro turno y quisiéramos pensar y evocar este año tan particular que estamos transitando, no solo en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sino por ser capital de las Islas Malvinas. Este año aniversario de la gesta heroica de nuestros veteranos nos invita a reflexionar
sobre este aspecto de los pasivos ambientales que se vienen generando, que vamos a intentar diferenciar y detectar, para poner en valor este espacio insular sobre el que todavía no tenemos el ejercicio de nuestra soberanía plena, y que obviamente viene a generar interés particular para las investigaciones y para nuestro simposio, el acercamiento de la disciplina contable y de auditoría, que nos permite profundizar también el conocimiento de este territorio. Así que vamos a continuar presentando los antecedentes. Esta investigación, o parte de esta investigación, se origina en la invitación de la Secretaría de Políticas Universitarias, que en el año 2015 abrió una convocatoria para delinear temas relacionados a Malvinas, pero insertados en la universidad, y desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el equipo que dirige acá el contador Ricardo Frías, presentamos una propuesta de investigación que intentó en ese momento diferenciar los flujos comerciales, que después vamos a interiorizarnos un poquito más, y siguió en esa línea el contacto y la conformación de un observatorio a partir de esta convocatoria, que dio nuevos frutos en la convocatoria del Picto Malvinas en el presente año, y salimos ganadores de la convocatoria que se va a empezar a desarrollar prontamente, y que aborda el tema del poder infraestructural para el ejercicio de la soberanía plena en el Atlántico Sur. Así que con estos antecedentes vamos a presentar lo que para nosotros es relevante en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, porque viene a ser una, como dijo Ricardo, una continuidad en los temas de investigación relativos a Malvinas. Muy bien. Para ubicarnos en los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros ubicamos seleccionamos dos objetivos de desarrollo sostenible que creemos que son relevantes para profundizar el conocimiento del territorio, y los vinculamos con lo que es el impacto que tiene la actividad militar en las Islas Malvinas. Eso es en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, y hoy actualmente, como no tenemos ejercicio pleno de la soberanía en las islas, se está haciendo una actividad que no está regulada por las normativas nacionales y que impacta sobre la explotación de los recursos marinos adyacentes a las Islas Malvinas. Si nosotros vemos y ordenamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos que estos dos objetivos están dentro de lo que es los 4 que conforman la biosfera, ¿no? Los que impactan en el sostenimiento de la vida y de la continuidad y la sostenibilidad de un ambiente sano para el desarrollo de los seres humanos y obviamente los habitantes que están en el territorio, o que las generaciones futuras que van a querer ocupar ese territorio con el sentido de identidad y de soberanía que nos proyectamos nosotros en ese territorio insular. Entonces ahí vemos el objetivo relacionado con las acciones que están relacionadas con la protección del clima, y las que tienen que ver con la vida marina para el sostenimiento y encontrar la sustentabilidad del uso de los recursos del mar. Lo que queremos, si bien esto tiene un desarrollo técnico bastante complejo de elaborar, de cómo se elaboran los indicadores para poder ir monitoreando cuáles son los alcances que hace cada país, y en particular cuáles son los compromisos que tomó la Argentina con respecto a estos dos indicadores, que nosotros identificamos como relevantes para el estudio del territorio de Malvinas. La Argentina, digamos, se autocomprometió para el año 2030 a generar una meta por el objetivo 13
y 2 metas por el objetivo 14. Y para cada una de las metas desarrolló un indicador que lo va a ir elaborando e informando, algunos semestralmente, otros anualmente y otros bianualmente, ¿no? Hasta ahora la Argentina ha hecho 4 agendas de publicación de la evolución de estos indicadores y vemos que obviamente no hay información relativa al aspecto, porque no hay soberanía plena en el ejercicio de información que tengamos sobre las islas. Es por eso que seguidamente Ricardo va a hacer una aproximación al entendimiento de estos aspectos relacionados al ejercicio de actividades económicas y de cómo se está haciendo la explotación de los recursos y que impactan en la generación, en última instancia, de estos pasivos ambientales a lo largo de estos 40 años en los que hemos estado restringidos de poder ejercer no solo la soberanía, sino la protección de esos recursos y buscar la sostenibilidad de asegurar un ambiente sano en el territorio malvinense, tal como lo tenemos planteado en todo el territorio argentino, no solamente continental, sino también insular. Bueno, este es un pequeño recorte de las conclusiones a las cuales arribamos en su momento con esta primera investigación sobre Malvinas, los flujos comerciales. Bueno, esta gráfica está mostrando la gran cantidad de transacciones y de aprovisionamiento que tenían las islas, también ocupadas ilegítimamente ya en ese momento, antes de 1982, pero los flujos comerciales con la Argentina, con el continente, con la Argentina continental, siempre fueron muy asiduos, ¿no? De hecho, muchas de esas personas estudiaban acá en la provincia de Tierra del Fuego, tenían familia o tienen familia, y se abastecían desde diferentes puertos y lugares de la Argentina, ¿no? Y de servicios de educación, de Tal salud. cual, ya dado por lo La restringido que tenían las telecomunicaciones y la movilidad en ese momento, ¿no? Porque estamos hablando de 40 años atrás, donde eran totalmente diferentes las relaciones de Malvinas con el resto del mundo, ¿no? Posteriormente, a la guerra, Argentina continental deja de tener contacto con sus territorios insulares y ahí existe una fuerte política de traslado de personas o de poblar las Islas Malvinas por parte del Reino Unido, y eso hace que su población en menos de 5 años se duplicara, ¿no? También tuvo una política diferente respecto de las tierras. Hasta 1982 eran latifundio, propiedad de la nobleza inglesa. A partir de ahí sigue siendo de la corona la propiedad, lo que ellos llaman la propiedad de esos territorios, y han cedido concesiones a lo que ellos llaman granjero. De esa forma, mucha gente decidió ir a vivir por diferentes beneficios que se le fueron otorgando, ¿no? También hay una base militar, como vamos a hablar ahora, con más del doble de habitantes de los que viven de la población civil en Puerto Argentino. Y estas personas necesitan abastecerse y se abastecen ya desde diferentes lugares del mundo de una manera mucho más ineficiente desde lo ambiental, porque el transporte aéreo y marítimo viene desde muchísimos lugares, ¿no? Claro, a mayor distancia, mayor huella de carbono, mayor costo ambiental para poder abastecer un territorio insular que está muy alejado de todos los orígenes que vemos ahí alrededor, ¿no? En cuanto al movimiento de bienes y servicios que requieren los habitantes, no solo permanentes, sino esta base militar que genera muchísimo costo ambiental al mantenimiento de las islas.
Y bueno, y a través de esta relación, como decía Maya, que se derivaron de esta investigación que empezó en 2015 y terminó en 2018, tuvimos contacto con otras universidades del país y pudimos crear, junto con la Universidad Abierta Interamericana y la Universidad de Chilecito, con dos investigadores de esas universidades, de Susana Pereira y el profesor colega también de la Universidad de Chilecito, Alberto, tiene un del Peso. apellido complicado, del Peso, ahí Del está. Peso. Y hemos seguido investigando sobre la cuestión Malvinas, nosotros por supuesto en nuestra expertise de la cuestión comercial y económica, y Gran Bretaña tiene intereses geopolíticos en todo el Atlántico Sur y la base de operaciones que está en una de las islas para ello es fundamental porque es la puerta de acceso a la Antártida, ¿no? que tienen un fuerte interés en esos territorios. Entonces, los diferentes gobiernos del Reino Unido trataron de que esa población se autoabasteciera y le dieron los recursos naturales para uso y abuso de los habitantes civiles de las Islas Malvinas, que por supuesto están con un gobierno ilegítimo tomando decisiones sobre estos territorios. Bien. Y acá ponemos foco en esta interesante información que viene derivada de la Global Fishing Watch, donde podemos ver la cantidad de barcos que estuvieron operando en el área esta autoimpuesta, en esta zona autoimpuesta que restringe a la soberanía argentina, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el Atlántico Sur. Hay una gran cantidad de barcos de barcos pesqueros que trabajan con licencia otorgada por ese gobierno ilegítimo de las islas. Lo interesante acá, más allá de la flota española, de la flota de la Falkland, que también son muchos españoles, están estos barcos argentinos que supuestamente no pueden, por nuestras leyes, ir a pedirle una licencia de pesca a un gobierno ilegítimo. Bueno, son cosas muy delicadas. Esto también da la pauta con la falta de entereza y seriedad que se toma. Por un lado, la soberanía de nuestro país y por el otro lado, la cuestión de los recursos naturales que están impactando en los compromisos que adoptó el país para el cumplimiento de estos objetivos del desarrollo sostenible. Estos barcos están pescando con muy pocas restricciones, sacan licencias que se otorgan a lo largo del tiempo. Este mapa de la Global Fishing Watch muestra toda la actividad pesquera en el planeta. Estos colores verdes son la pesca, los distintos barcos que pescan, las distintas celdas donde se está pescando, y las luces, estos cuadraditos anaranjados o amarillos, demuestran la pesca nocturna, ¿no? Cuanto más verde se pone la celda, quiere decir que hay muchas más horas de explotación, intensidad de la explotación en ese espacio, ¿no? Y acá nos acercamos al área esta zona que mencionábamos antes, autoimpuesta por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en los territorios ocupados ilegítimamente y sus espacios marítimos adyacentes, donde está toda esta flota que mencionábamos antes, pescando todo el tiempo, depredando, ¿no? Depredando la zona porque también hemos podido investigar y va a formar parte de este nuevo proyecto de poder infraestructural, este nuevo proyecto de investigación. Hemos podido tener información respecto de lo que está detrás del otorgamiento de las licencias de pesca por este gobierno ilegítimo, ¿no? Entonces ellos tienen una
una forma muy particular de hacerlo. Ellos forman royalty empresas donde los mismos miembros de este consejo de gobierno que tienen en las islas son los dueños de esas empresas, se asocian con los españoles, se asocian con otras empresas de otros lugares del mundo, y se van otorgando estas licencias que están tendiendo a ser ya vitalicias, incluso una falta de consideración total, más allá de todas las que ya tienen respecto de la soberanía de la Argentina sobre estos mares. Toman decisiones en muy largo plazo, cosa que no corresponde. Y también, como no hay un control estricto de la pesca, de cuánto se pesca, tampoco estas licencias están vinculadas, como sí lo hace el gobierno argentino, de las licencias de pesca de zona y de cantidad. Ellos no restringen las cantidades. Con esa licencia puede pescar todo lo que se le da la gana dentro de esas parcelas. Sí, porque además tienen asegurada la colocación del producto en los destinos europeos y asiáticos, ¿no? Sin tampoco ese control de sustentabilidad ambiental. Claro, y el gobierno británico, ¿qué gana en todo esto? Gana en que esa población civil está ahí tranquila, tiene sus recursos, trabajan con pleno empleo, una población de no llega a 3.000 habitantes, y disfrutan de esta fiesta, ¿no? Esta fiesta que contradice todas las intenciones del gobierno argentino, ya sea desde los soberanos hasta el cumplimiento de pautas ambientales que son totalmente necesarias, sobre todo la sensibilidad que tienen las cuestiones del mar y de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Por eso traemos a colación esta noticia de este año, de abril del 2022, de Infobae. Los barcos, la flota pesquera de barcos españoles, sobre todo, está batiendo récord en las extracciones de calamar. El 75% de lo que se pesca es calamar. Bueno, no se está estudiando cuál es la cadena trófica del calamar, o sea, qué come el calamar y a quién lo come el calamar, con todo lo que hace esta complejidad de estos ecosistemas y de la delicadeza que tiene de sobreexplotar una especie, porque tiene impacto a lo largo de toda la cadena trófica, y no se toma conciencia, ¿no? El golpe hacia arriba, este salto que pegó después de los 2 años de pandemia, esta flota están festejando, están todos felices. ¿Y qué hace estos gobiernos, este gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas? Hipotecan el futuro. Y claro, y están entregando licencias de 25 años, incluso hasta permisos vitalicios. Realmente es una locura. Totalmente privatizado el mar, entregado por unos recursos que les va a servir en la inmediatez, pero que en el largo plazo se van a ver las consecuencias. Y más allá de eso, como estamos todos viviendo en el mismo planeta, la Argentina también va a sufrir las consecuencias por la de cercanía. Por supuesto, compartimos la misma plataforma. Exacto. ¿No? Entonces, yendo a la actividad militar, esta base militar que está en Monte Agradable, que está creada alrededor de la nueva pista ya no es nueva, pero la pista de aterrizaje de aviones que se construyó después de la guerra, cuenta con más de 4.500 personas entre militares, familias de los militares y civiles, y eso genera todo un impacto ambiental, ¿no? Porque están ahí sosteniendo una actividad totalmente ilegal, de geopolítica y de extensión de su poder hacia el Atlántico Sur y hacia la Antártida. Hay un muelle que tiene una gran cantidad de barcos. Bueno, y esta es la complejidad respecto de estudiar estos temas cuando empezamos a hablar de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es todo un tema muy oculto, ya sea por cuestiones de seguridad, ya sea por la falta de transparencia con que se maneja, de hecho, ¿no? Ya es una costumbre de las Fuerzas Armadas británicas tener esa falta de transparencia en todo lo que se hace, ¿no? Tienen 4 aviones de combate que generan una huella de carbono gigantesca, lo mismo que ese Airbus de pasajero con los que llevan y traen gente de Londres. Hacen una parada intermedia en la isla Ascensión a veces
hacen la parada y aprovisionamiento de combustible en Brasil, y ahí viene a colación, ¿no? Que estamos en el Cono Sur, en Latinoamérica, con convenios del Mercosur, y no se respeta. Uruguay tiene mucho contacto también con las islas, con el gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas. Tiene un avión de largo alcance de aprovisionamiento militar también, que tiene grandes índices de consumo de combustible. Por supuesto que los aviones, los 4 aviones Tifón no salen todos los días, pero sí salen por lo menos 1 o 2 aviones a patrullar diariamente. Igual que los otros aviones, no tienen movimientos diarios, pero tienen que ser encendidos con cierta frecuencia, y eso genera emisiones de gases importantes. No se puede precisar la cantidad de helicópteros que hay, porque todo lo que es la logística e incluso el patrullaje costero por aire está privatizado. Ellos están desde hace muchos años tercerizaron eso. Son exmilitares que les ayudaron a crear empresas, pero tienen una libertad de acción bastante discrecional respecto a lo que hacen. Ellos los controlan, pero es como una policía privada que ejerce ese control junto con esas embarcaciones de lanchas rápidas que tienen, que esos son los que, o sea, un privado es el que le va a controlar si tiene o no la licencia de pesca, con todo lo que eso implica, ¿no? Con toda esa discrecionalidad y con toda esa falta de transparencia. No controlan cuánto pescan. Si tenés la licencia, dejan tranquilo y siguen su trabajo. La otra cuestión importante son esos barcos de diferente envergadura que están consumiendo combustible a diario, todo el tiempo, porque un barco no se puede apagar, ¿no? Entonces, ¿a quién le importa esta huella de carbono? Evidentemente, al gobierno ilegítimo del Reino Unido de Gran Bretaña no le importa, porque está a miles de kilómetros de distancia. Sí le importa tener el poder militar y extenderlo al Atlántico Sur, y por supuesto al interés que tiene todo el planeta en la Antártida, ¿no? Y ellos que están tan lejos se arrogan ese derecho de estar posicionados en el Atlántico Sur para la Antártida. Medir esa huella de carbono tendría alta complejidad, dado la falta de información con la que se cuenta respecto a qué es lo que se está haciendo ahí, ¿no? Pero podemos deducir que realmente el impacto es alto y en algún momento hay que medirlo, ¿no? Por supuesto. Y acá es donde vamos a finalizar con el concepto de pasivo ambiental, porque justamente el hecho de que con esta actividad militar y con esta sobreexplotación de recursos naturales que está haciendo y ejerciendo ilegítimamente el gobierno que está ocupando las islas, está generando con la Argentina un conjunto de daños que no, o sea, como no tiene la normativa que sería aplicable para lograr la sustentabilidad, estamos restringidos de hacer la prevención del daño ambiental, hacer la gestión de última en términos soberanos, y buscar la reparación de aquellas actividades que son indispensables para nuestro desarrollo humano, por ejemplo la pesca, pero con sentidos sostenibles, que se haga, por ejemplo, la protección, las vedas de pesca, que si tiene que haber una pesca también estacional, que se cumplan con las cuotas como se cumplen en las zonas exclusivas de la Argentina, ¿no? De la zona de Argentina. Nosotros estamos reconociendo que cualquier actividad antrópica que genere daño o contaminación del agua, del suelo, del aire, que se deterioren los recursos o los ecosistemas, genera un pasivo ambiental que justamente tiene que buscarse cuáles son las acciones que se pueden implementar, si es a través del control y de la sanción y de la reparación de ese daño a los responsables, apoyados obviamente desde nuestra Constitución Nacional, que plantea ese ambiente sano no solo para las generaciones presentes, sino para las generaciones futuras. Y encontramos muchísimos antecedentes que identifican los pasivos ambientales y que identifican herramientas de gestión ambiental
bueno, en las leyes nacionales, y las provincias también tienen reconocidos y derivados la gestión de los recursos naturales, que obviamente Tierra del Fuego, por ser el área insular que tiene bajo su constitución, debería ejercer la soberanía sobre las Islas Malvinas, podría extender el cuidado y todos los aspectos de cuidado y de gestión de pasivos ambientales en tanto se pueda ejercer la soberanía. Es por eso que identificamos que se están generando desde la ocupación ilegítima, o sea, por eso recordar estos últimos 40 años, los pasivos ambientales en función de estos dos aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible, en cuanto a la gestión del clima, o sea, del medio ambiente, y la gestión de los recursos naturales. Así que, bueno, esperamos que les haya resultado interesante, que si tienen alguna consulta o quieren seguir las novedades de nuestros próximos resultados en las investigaciones, vamos a estar compartiendo no solo en el observatorio, sino también en nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos despedirnos de esta manera de nuestro 16º Simposio Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur e invitarlos para el 17º Simposio que tendrá lugar en el año 2023, de nuevo presencial, en el mes de mayo. Esperamos contar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesora Esquizaga. Gracias, profesor Frías. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.